¿Alguna vez te has puesto a pensar en las cosas malas que le hicieron a Jesús? Las personas que le rodeaban, esas personas truculentas que tramaron el plan para asesinarlo. ¿Has pensado alguna vez en todo eso que estaban haciendo en contra de él? ¿Puedes pensar en las ocasiones en que Jesús podía haberse dado por vencido? ¿Qué tal en la tentación? ¿Te acuerdas que, según el relato de Mateo capítulo 4, Jesús es llevado al desierto y allí experimentó una serie de tentaciones que quizás nosotros nos hubieran hecho polvo, en un momento nos hubieran hecho talco ahí, pero Él resistió. Tú y yo sabemos lo que es soportar un momento de tentación, o una hora de tentación, o incluso un día de tentación, pero nuestro Señor resistió 40 días. Eso fue lo que Jesús enfrentó. El texto de Lucas 4, 1 y 2 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo. Podemos imaginarnos la tentación en el desierto como 3 eventos aislados en un lapso de 40 días. Ojalá hubiera sido así. En realidad la tentación de Jesús fue incesante. El diablo tentó a Jesús constantemente. Satanás atrapó a Jesús como una camisa y no quería soltarlo. A cada paso le susurraba al oído, en cada recorrido del camino le sembraba la duda. ¿Sufrió Jesús el impacto del diablo? Evidentemente que sí. Lucas no dice que Satanás trató de tentar a Jesús. El versículo no dice que el diablo intentó tentarlo. El pasaje es claro. El diablo tentó a Jesús. Jesús fue tentado una y otra vez. ¿Tentado a cambiar de lados? ¿Tentado a irse a casa? ¿Tentado a conformarse con un reino en la tierra? No lo sabemos, pero sí sabemos que fue tentado. Una guerra rugía en su interior. La tensión atacaba por fuera. Puesto que fue tentado, podía haber abandonado la carrera, pero no lo hizo. Jesús continuó corriendo. Sí. Vamos a hablar metafóricamente, las piernas se le acalambraban, los pensamientos de querer abandonar estuvieron allí latentes una y otra vez, pero nuestro Señor continuó corriendo. La tentación no lo detuvo, ni tampoco las acusaciones. ¿Puedes imaginar lo que sería correr una carrera y que lo critiquen sus espectadores o los espectadores? Dice aquí el pastor Max Lucado: hace algunos años participé en una carrera de 5 kilómetros. Nada serio, simplemente un trote por el barrio para levantar fondos para una obra de beneficencia. No siendo el más sabio de los corredores, arranqué a un paso imposible. En menos de 1 kilómetro ya me estaba faltando el aire. Algunos espectadores me animaban con simpatía a que siguiera. Una señora compasiva me extendió un vaso de agua. Otra me roció con una manguera. Nunca había visto a esas personas, pero eso no importaba. Necesitaba una voz de aliento y me la dieron. Animado por su estímulo, seguí corriendo. ¿Qué tal si en los momentos más duros en la carrera hubiera oído voces de acusación y no de estímulo? ¿Qué tal si las acusaciones no procedieran de extraños que yo pudiera descartar, sino de mis propios vecinos y familiares? ¿Le gustaría que alguien le gritara estas palabras mientras corre? Oye, mentiroso, ¿por qué no haces algo honrado en tu vida? Aquí viene el extranjero, ¿por qué no te vas a otro lugar o vete al lugar de donde viniste? Eso le dijeron a Jesús. Puedes leer eso en Juan 8:48.
¿Desde cuándo dejas a los hijos del diablo correr en esta competencia? También ahí mismo en Juan 8:48. Eso fue lo que le ocurrió a Jesús. Su propia familia lo tildó de lunático. Sus vecinos incluso lo trataron peor. Cuando Jesús regresó a su población natal, trataron de despeñarlo por un precipicio. Mira, ¿te acuerdas de esa historia? Dice que Jesús, como era su costumbre, fue un día sábado a la sinagoga. Los judíos van los sábados a la sinagoga, a sus propios templos, a adorar a Dios. Entonces Jesús fue allí a la sinagoga y se le dio un rollo de los rollos sagrados del profeta Isaías. Entonces Jesús lo abrió y empezó a leer ese famoso texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Y luego que terminó de leer, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Y entonces dice que todas las personas allí en la sinagoga, los ojos estaban fijos en él. Y déjame decirte que cuando te paras frente a las personas y empiezas a hablar, y que todos te están viendo, es un momento difícil. Pero Jesús estaba allí en la sinagoga, hablando del profeta Isaías, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y entonces les empezó a decir otras cuantas cosas, y la gente, enardecida, furiosa, lo sacó de la sinagoga, y entonces se lo llevaron a una montaña o un lugar ahí alto, y ahí lo querían despeñar sus propios amigos y familiares. Pero, una vez más, Jesús no dejó de correr. Las tentaciones no lo detuvieron. Las acusaciones no lo derrotaron, ni tampoco la vergüenza lo descorazonó. Jesús siguió corriendo. Te invito a pensar con cuidado en la prueba suprema que Jesús enfrentó en la carrera. Hebreos 12:2 ofrece esta afirmación que intriga. Jesús menospreció el oprobio. Otra traducción dice que Jesús aceptó la vergüenza como si fuera nada. La vergüenza es un sentimiento de desgracia, bochorno, humillación. Seguramente has sentido vergüenza, ¿no? Se siente feo estar expuesto a la vergüenza. Bueno, pero discúlpeme por atizar tus recuerdos. ¿No tienes tú un momento vergonzoso en tu historia? ¿Puedes imaginar el horror que sentirías si todo mundo lo supiera? ¿Qué tal si una cinta de video de ese evento fuera presentada frente a tu familia y tus amigos? ¿Cómo te sentirías? Así fue exactamente como Jesús se sintió. ¿Por qué? ¿Por qué? Él nunca hizo nada vergonzoso. No, pero nosotros sí. Y puesto que en la cruz Dios lo hizo pecado, como dice 2 Corintios 5:21, Dios a Jesús lo hizo pecado. Jesús quedó cubierto de vergüenza. Fue avergonzado ante su familia, totalmente desnudo delante de su propia madre y seres queridos, avergonzado ante sus compatriotas, obligado a cargar una cruz hasta que el peso lo hizo caer, avergonzado ante su comunidad. Los pastores y ancianos de sus días se mofaron de él, insultándole. Avergonzado ante la ciudad de Jerusalén, condenado a morir como un criminal. Lo más probable es que los padres lo señalaban con el dedo a la distancia y le decían: eso es lo que le pasa a los malos. Tú no debes ser así. Míralo, tú no debes ser así. Pero Jesús continuó corriendo.
y tú y yo sabemos el desenlace de esa carrera. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz e ignoró el oprobio, e ignoró la vergüenza. Y luego de vencer la cruz y de vencer la muerte, se sentó a la diestra del trono de Dios, dice el texto de Hebreos 12:2. Así que tú y yo estamos desafiados a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. No nos sentemos, no nos echemos para atrás y mucho menos abandonemos la carrera. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.